Agárrense de la silla, porque en este cuento tradicional eslavo recopilado por Afanasiev, la creatividad, el buen humor y el sentido común son protagonistas. Alia te cuenta, la niña lista. Había una vez un zar que apreciaba la sensatez por sobre todas las cosas. Un día, presidiendo un juicio, oyó a un estudiante hablar de su hermana, cuya inteligencia y sentido común encontró asombrosos. Así que quiso ponerla a prueba. Para ello, le entregó un hilo de seda al estudiante, pidiéndole que se lo diera a la niña, para que hiciera con él un tapete bordado y se lo llevara al día siguiente. El estudiante tomó el hilo y, pensando que aquello era imposible, llegó muy triste a su casa. La hermanita, al verlo, le preguntó qué pasaba, y él le dijo el encargo del zar. La niña tomó el hilo y, diciéndole que era justo lo que estaba necesitando, lo puso en la cesta de bordar. Práctica, práctica la pelada. Luego cogió un palo de escoba, le sacó una astilla y se la entregó a su hermano, pidiéndole que se la llevara al zar, para que con ella le hiciera un telar en el cual tejer la alfombra. Al otro día, el estudiante llevó la astilla al zar y le repitió lo que había dicho su hermana. El zar, muy divertido con el ingenio de la niña, le dio 150 huevos al estudiante, encargándole que se los entregara a la hermana para que los empollara y le llevara los animalitos al día siguiente. El estudiante volvió angustiadísimo a la casa, diciéndole a su hermanita que ahora sí fue. Esta prueba era insuperable. La niña, riéndose, puso los huevos en la despensa y le dijo al hermano que le pidiera al zar mijo de un día, de ese que se labra y siembra el campo, recoge y trilla en el mismo día, pues era lo único que podían comer los pollitos. Al día siguiente, el hermano hizo la petición al zar, quien, encantado con lo que oía, decidió poner a prueba a la niña por última vez. Entonces le dijo al joven que le pidiera a la hermana que fuera ante él, pero que no podía ir vestida ni desnuda, ni a pie ni a caballo, y con un presente en sus manos que no fuera un regalo. Ah, claro, ya entendí. Bueno, no. Si cumplía estas bagatelas, tendría una recompensa digna de un zar. El estudiante volvió a la casa más afligido que antes, creyendo que ahora sí era su perdición. Le contó a su hermana que el zar estaba tan complacido con su ingenio que él personalmente la quería recompensar, y le dijo las condiciones para ir a verlo. La niña, después de pensar un poco, le pidió a su hermano que le llevara un ternero y 2 gorriones vivos. A la mañana siguiente, la niña, en lugar de vestirse, se cubrió con una red. Luego se sentó sobre el ternero y cogió un gorrión en cada mano. El hermano la llevó al palacio y, cuando estuvo ante el soberano, la niña se inclinó diciendo: Me presento, soberano zar, ni a pie ni a caballo, ni desnuda ni vestida, y traigo un presente en mis manos que no es un regalo, mostrándole los gorriones. Y cuando el zar intentó cogerlos, salieron volando. Complacidísimo, el zar vio que había cumplido todo lo que le pidió. Así que dejó a la niña en el palacio, donde la hizo educar, y cuando fue mayor, se casó con ella, convirtiéndola en zarina. Con razón tantas pruebas, si lo que quería el zar era una pareja sensata, muy inteligente a la hora de elegir. ¿O tú qué opinas? Por favor, deja en los comentarios qué te pareció, así charlamos un poco. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final del cuento, y a todos los suscriptores el grandísimo apoyo con el que cada día somos más. Nos vemos en el próximo video.